Yo me llamo Miguel Lisanti, soy médico. Desde hace más de 40 años me dedico a la alergia y a la inmunología, esencialmente a la alergia. Trabajé muchos años hasta mi retiro en el Hospital Central, donde fui jefe de la unidad de alergia, docente de la Facultad de Medicina y miembro de la Sociedad Europea de Enfermedades Alérgicas y fui investigador para la Administración Federal de Drogas de Estados Unidos y de la Comunidad Europea. Vivir en Mendoza tiene una cierta particularidad para los pacientes alérgicos, ya que tenemos una ciudad que es emblemática desde el punto de vista de las sustancias que producen alergia. En uno de los trabajos de investigación que me tocó hacer, en una de las finales, porque a veces se premian esos, entramos en una final con una ciudad de Sudáfrica y desde Tampa se investigaron los factores climáticos, la cantidad de ácaros que teníamos en nuestro medio. Se pusieron estaciones colectoras de pólenes en el corredor del oeste y se investigó qué es lo que sucedía. Mendoza es esencialmente una ciudad que es propicia para los alérgicos. ¿Y hay muchos alérgicos en Mendoza? Los hay. Si nosotros entramos a un cine donde hay 100 personas, 30 de esas personas pueden toser durante la película, esa tos molesta durante la película o un estornudo, ya que el 30% aproximadamente de la población es alérgico. ¿Existe un condicionamiento genético para la aparición de las enfermedades alérgicas? Sí lo existe. Si uno de los cónyuges es alérgico, el 50 al 70% de los chicos van a ser alérgicos. Si ambos cónyuges son alérgicos, casi el 100% de los hijos lo van a hacer. Y aquí otra circunstancia. Si ninguno de los dos es alérgico, existe una posibilidad de que un porcentaje alrededor del 7% de los niños sean alérgicos. O sea, que la genética tiene mucho que ver con esta condición. En la ciudad de Mendoza tenemos un clima seco, llueve muy poco, el índice de humedad es muy bajo. Entonces, cuando llegamos a la estación polínica, que es cuando uno dice la estación polínica, la gente piensa que se trata solamente de la primavera. Pues no es solamente la primavera, que aparecen síntomas en el mes de agosto, cuando las plantas empiezan a movilizarse y aparecen esos pequeños brotes románticos que preanuncian la primavera, sino que en ese momento comienza a moverse la planta y desprender moléculas. Luego aparecen las flores, luego llueve polen, aparece un verano intruso con la caída de la espuma esa del álamo, o las calles se ponen amarillas, por ejemplo, con el polen del plátano y de otras sustancias más, o con las moreras. Y hay otro elemento desconocido prácticamente, que es alrededor del 14 de agosto, y digo 14 de agosto porque tengo un olivo que me permite ver cuándo florece, y cuando florece el olivo produce los síntomas más explosivos en nuestra ciudad, y eso es prácticamente desconocido. No hace falta vivir abajo de un olivo, simplemente el olivo se traslada con el viento, y esto tiene el efecto sumatorio, además del clima seco, de que pasan meses y el polen sigue estando en el piso mezclado con el polvillo, con la tierra, y aparece ese otro verano intruso que es el viento sonda. Y que tenemos la particularidad esa de ser vulnerables a esa circunstancia climática, cuando aparece el viento sonda, todo eso se arremolina y se traslada produciendo irritación. Existen los elementos contaminantes. Nuestra ciudad
es un sitio donde prácticamente diríamos que vivimos en un pozo. Yo me acuerdo de haber subido al Cerro Arco y de un lado del Cerro Arco huele de un modo y del lado de la ciudad huele del otro. Y si uno se sube a una montaña, ve una nube contaminante que invade toda la superficie de la provincia. Los elementos contaminantes atmosféricos son sumatorios. Por ejemplo, un grano de polen se transforma en un misil si se agregan sustancias contaminantes a esa circunstancia. Además de eso, sucede de que se agregan las infecciones. Las infecciones virales suceden en la época de la primavera, suceden en el otoño y también suceden en el invierno. Las infecciones, hay cerca de 200 virus que aparecen en el otoño, 200 virus, los mismos 200 virus que aparecen en la época de la primavera, y algunos virus, como este virus que está de moda desde hace un tiempo, como es el coronavirus, que puede aparecer en cualquier época, porque aquí se dijo de que estábamos en cuidado de pandemia con 30 grados de temperatura, y entonces dijeron que era una locura que entráramos en cuidado de pandemia con 30 grados de temperatura, y sin embargo, hoy tenemos, en esta época, en estos tiempos, tenemos el verano europeo con rebrotes. O sea que el coronavirus no respeta aquellas condiciones de las estaciones, sino que aparecen brotes y rebrotes en cualquier época y aún no se sabe en qué circunstancias. Vinculado solamente con esto, el paciente alérgico tiene un determinado nivel de vulnerabilidad a las infecciones virales en general, sobre todo si están sintomáticos. ¿Qué quiere decir que están sintomáticos? El paciente puede tener conjuntivitis en la época de la primavera, puede tener asma bronquial, puede tener laringitis, faringitis, puede tener urticaria, y si nos ponemos a pensar hacia atrás, exceptuando la fiebre, puede llegar a parecerse a una infección viral de cualquier índole, solamente no tiene dolores articulares, como tiene la gripe o cualquier infección viral de esa estirpe, y no tiene fiebre, salvo que se infecte luego de un tiempo de persistencia de los síntomas. La inflamación alérgica torna vulnerable al paciente a infectarse con virus, lo hace. El paciente asmático está con una inflamación bronquial y el paciente con una rinitis tiene una inflamación en la nariz. Y eso hace de que se secrete mucosidad y que existe un estado de inflamación y aparecen células que acuden a resolver ese problema. Esas células son pasibles de ser infectadas por el coronavirus, en este caso, o por otros virus en general. Estas infecciones virales pueden producir síntomas durante 3 meses. Si son tratadas oportunamente por algún profesional, pueden durar 30 días. Una inflamación bronquial puede durar 30 días en una circunstancia detonante, como lo que dije anteriormente, que es la inhalación polínica o una infección concomitante. Entonces, ustedes pensarán, los médicos alergistas solamente trabajan en el otoño, trabajan porque aparecen los virus, en el invierno trabajan en la primavera, pero no solamente en esos tiempos suceden, porque aparece la época de la Semana Santa, por ejemplo, y los pacientes consumen sustancias como son los huevos de Pascua, o consumen elementos que no consumen habitualmente, consumen alimentos como son mariscos o pescados, y esos elementos generalmente pueden llegar a producir alergia en muchos pacientes. Entonces ya sumamos la Semana Santa, sumamos el verano, y el verano, ¿por qué podríamos sumar el verano?
¿Por qué podríamos llegar a sumar el verano a todas estas circunstancias? Porque existe el polen producido por el césped y el polen que sobreviene de la zona montañosa. Esos árboles que cuando corre el viento sonda ruedan por las calles románticamente, y la gente le pone diversos nombres. Tiene un nombre que en este momento no recuerdo, pero todo el mundo le dice el chaparral. Y eso es un polen que rueda desde la montaña producida por el sonda, que es cuando sobrevienen esas oleadas. Y además de eso, el polen que se desprende cuando alguien corta el pasto a 10 cuadras de distancia y corre una pequeña brisa. Esas son las gramíneas o malezas. Y esas comienzan a polinizar en la época de la primavera, y es cuando ustedes se van a dar cuenta porque están polinizando, porque están cortando el pasto, muchas veces muy intensamente en la época de la primavera, en la época del verano, y después el pasto los deja descansar en el invierno, que es cuando vienen las infecciones de tipo viral. Lo importante, y ya dando un final a todo esto, es que estas enfermedades, lo ideal es que estén bajo control. Bajo control no significa que estén acudiendo al médico una vez por mes, sino que sigan las indicaciones médicas. La Academia Americana de Alergia e Inmunología, nosotros solemos ver a veces en propagandas en los medios que dice: ante cualquier duda consulta a su médico, y te están vendiendo un antihistamínico, loratadina, desloratadina, cetiricina, etc. Lo ideal es que el médico le enseñe al paciente a usar la medicación, y el paciente pueda llegar a tener acceso a su médico, pueda llegar a tener acceso a su teléfono, cosa que yo sugiero, y la mayor parte de los pacientes míos tienen el teléfono para consultarme con un pequeño WhatsApp acerca de qué hacer en cualquier instante y desde cualquier punto del mundo. Las comunicaciones nos han unido, hemos podido ver la importancia de las comunicaciones en estos tiempos pandémicos que no sabemos cuándo van a terminar, pero sin embargo no estamos solos, podemos estar unidos a través de ellos, y muchas personas me consultan de diversos lugares, desde los más insólitos. Lo importante es que el paciente sepa que puede viajar con una medicación, usar la misma de acuerdo a lo que el médico le indica. O sea que tenemos que funcionar como docente de los pacientes, enseñarle qué usar, en qué momento, para no tener síntomas producidos por la inflamación de las mucosas que tornan a estos pacientes vulnerables a otros elementos que no son solamente los pólenes estacionales. Bueno, quiero agradecer a MedLife haberme invitado a aportar algo de mi experiencia y mi historia relacionado con las enfermedades alérgicas, y si esto sirve para una sola persona, pues habremos cumplido el objetivo. Muchas gracias.